Si usted está en mora con una obligación y no tiene un reporte negativo en las centrales de riesgo, ya sea porque usted le haya pagado a alguien para que le elimine el reporte, o ya sea porque el reporte caducó y automáticamente lo eliminó la central de riesgo, o ya sea porque nunca te reportaron. Esto no quiere decir que tú no debas, ¿sí? Y que la entidad te tenga que entregar el pago y salvo de la deuda, no. No importa si usted no tiene reportes en las centrales de riesgo. La deuda es independiente a ese reporte negativo. Inclusive, es opcional de cada acreedor si lo reporta o no lo reporta. ¿Sí? No está obligado el acreedor, no está obligado el banco, no está obligado la casa de cobranza a reportarnos. Eso no es obligatorio. Eso es opcional. Tanto así que hay entidades que te pueden reportar solamente en Data Crédito y ya. Y en las demás centrales de riesgo no te reporta. Hay entidades que te pueden reportar solamente en Procrédito o solamente en CIFIC o en todas las centrales de riesgo o en ninguna. Eso lo decide cada acreedor. O si fue que tú pagaste porque te eliminaran el reporte negativo. El proceso es solamente eso, para eliminar la información negativa de las centrales de riesgo. Pero eso no te da el paz y salvo de la deuda. Por eso tú sigues con tu reporte. No, lo que pasa es que yo llevaba 8 años o más de 8 años sin pagar la deuda. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí caducó el dato negativo, como lo dice el artículo 3º, parágrafo 1 de la ley 2157 del 2021. ¿Qué pasa aquí? El dato, la información negativa es la que caduca, la que se vence. Ese reporte negativo se vence, pero cuando usted hace un proceso de eliminación de reporte negativo por caducidad, porque lleva 8 o más de 8 años, no quiere decir que le van a dar paz y salvo de la deuda. No quiere decir que le van a dar una sentencia de prescripción de obligaciones. No, solamente se elimina el reporte negativo porque se venció y usted sigue con su deuda en la entidad. Es importante que la persona que trabaje en el proceso de eliminación de reporte negativa le deje claro esto al cliente, de que el reporte se elimina, pero la deuda le queda. Como la deuda continúa, el acreedor, a pesar de que lo hayan eliminado por caducidad, por lo que sea, si tiene la documentación en regla y decide demandarlo y usted es embargable, lo van a demandar y le embargarán. No es que yo llevo más de 8 años sin pagar la deuda. Entonces, cuando usted lo notifique de esa demanda, le corran traslado, usted va a tener un tiempo que le va a dar el juzgado de 10 días hábiles para contestar esa demanda, para presentar las excepciones de fondo, excepciones de mérito, y usted ahí puede alegar la prescripción de la obligación si ya llevas más de 10 años de mora consecutiva. O si te notifican del mandamiento de pago, también puedes presentar recursos en contra del mandamiento de pago. Tendrías 3 días hábiles para presentar esos recursos. Si tú pierdes esta oportunidad, te notifican de esa demanda y tú no hiciste nada, dejas pasar el tiempo, pues el juez va a dar por ciertas las pretensiones de ese demandado. Y si tú tienes bienes, tienes un salario embargable, una pensión embargable, ¿sí? Por ejemplo, si tienes deudas con cooperativas, deudas por alimento, si tú eres embargable, te van a embargar, ¿sí? Así ya no tengas el reporte. No importa si ya no tienes el reporte negativo. El proceso judicial no tiene nada que ver con el reporte. Al juez no le importa si tú tienes el reporte en las centrales de riesgo o no lo tienes. Eso no afecta, ni quita, ni pone en el proceso judicial. Esto es para tenerlo en cuenta. Entonces tengamos claro, si hacemos un proceso de eliminación de reporte negativo, no se te
va a exonerar de la deuda, salvo que sea una suplantación de identidad. Si tú fuiste víctima de suplantación de identidad, haces tu reclamación, tu proceso. En este caso, sí te se exonera de la deuda y se te elimina el reporte. Es el único caso donde se elimina el reporte y te exoneran del pago de la deuda. Pero el resto de causales de eliminación de reporte negativo solamente atacan al reporte en las centrales de riesgo. ¿Esto para qué te sirve eliminar el reporte? Para poder acceder a créditos, para mejorar tu capacidad de endeudamiento, para mejorar tu perfil crediticio, para aumentar tu puntaje, tu score. Pero no te va a dar el paz y salvo de la deuda. No se te va a otorgar el paz y salvo de esa obligación. ¿Sí? Si tú ves que tú puedes pedir la prescripción de esa deuda porque tienes miedo que te demanden, entonces ya tú puedes, si llevas más de 10 años de mora consecutiva y el pagaré está en blanco con carta de instrucción, puedes iniciar un proceso de prescripción, un proceso declarativo alegando la prescripción de esa obligación. O si tú tienes copia del pagaré, el pagaré está lleno, está vencido, han pasado más de 3 años desde su vencimiento, el acreedor no te ha demandado, también con copia de ese pagaré puedes iniciar un proceso ante un juez de la República, un proceso declarativo para que el juez te reconozca mediante sentencia judicial la prescripción de la obligación. Y así puedas, ¿qué? Protegerte ante una demanda, ante un proceso judicial, proteger tus bienes. Entonces, ¿podemos seguir teniendo la deuda así no tengamos el reporte? Claro que sí. Tanto así que hay personas que pagan la deuda y siguen reportadas. Quedan castigadas, quedan con el reporte negativo. Tienen el paz y salvo de la deuda, pero continúan con el reporte. ¿Por qué? Porque la deuda es independiente al reporte. El reporte negativo es consecuencia de la mora, ¿sí? Pero se vuelven después independientes. Así que recuerda que si necesitas una asesoría sobre este tema de deudas, te están llamando, te están diciendo que te van a demandar, que te van a embarcar, o ya te notificaron de la demanda, ya te notificaron el mandamiento de pago, puedes contratar tu asesoría. Se revisa el caso y se mira cuál es la mejor herramienta y estrategia que tú puedes utilizar para solucionar tu problema de endeudamiento. Recuerda que la asesoría la puedes contratar escribiendo al WhatsApp 320-618-0049. WhatsApp 320-618-0049. Asesórate para que recuperes tu tranquilidad.